honra y la gloria del Señor. Bendito Dios, aleluya. Así rápidamente vamos a tener a nuestra hermana Liné Santiago. Gloria a Dios con el estudio en esta noche. Bendito Dios, aleluya. Nuestra hermana Liné. Dios le bendiga siempre. Amén. Qué lindo es Dios. Hermano, que Dios le bendiga en esta noche. Amén. Que Dios le bendiga más. Amén. Vamos a hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Gloria al Señor. Vamos a buscar en nuestra Biblia, Primera de Timoteo, capítulo 4. Gloria al Señor. Adoramos su nombre. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Eso es amén. Dios está buscando gente que sean valientes. Gloria a Dios. Amén. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1. Santo. Qué lindo. Ay, yo estoy Gracias. Gloria al Señor, aleluya. Te adoramos, Señor. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1. El tema es la danza. Gloria al Señor. Te adoramos, Jesús. ¿Todos lo tienen? Amén. ¿Tú lo tienes? Primera de Timoteo 4, 1. La palabra del Señor lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Dios bendiga su palabra. Yo voy a esperar que ustedes oren para que Dios sea el que tome el control de lo que se va a hacer en esta noche, en este lugar. Te damos gracias, Señor Jesús. Te pedimos, Dios mío, que tú nos guardes y nos cuides y nos protejas y que nos permitas hablar tu palabra con denuedo, conforme a tus riquezas en gloria, para aprender, Dios mío, lo que tú quieres que nosotros aprendamos a través de tu palabra, Señor. Te pedimos que recoja las mentes y los corazones y que seamos edificados, Señor, con lo que tú quieres que nosotros aprendamos en esta preciosa nombre. Te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. En esta noche vamos a estar hablando, ¿verdad?, de la danza. Una actividad, ¿verdad?, que está ocurriendo en muchas iglesias. Gloria al Señor. Y, ¿verdad?, queremos aprender qué es la danza. Pues yo voy a desarrollar qué quiere decir la palabra danza. La palabra danza o baile es un arte donde se utiliza el movimiento del cuerpo, normalmente con música, como una forma de expresión y de interacción social, con fines de entretenimiento artístico. Ambos, danza y baile, tienen una misma raíz que significa girar, dar vueltas, remolinear, saltar sobre y saltar y brincar. Eso es el significado. También dice que la danza es una forma de comunicación. Se usa el lenguaje no verbal entre los seres humanos, donde el bailarín o la bailarina expresa sentimientos y emociones a través de gestos y movimientos. La danza se realiza mayormente con música, ya sea una canción, pieza musical o tonos. Los primeros en reconocer la danza como un arte fueron los griegos. En su mitología. Yo traje 2 hojas, 2 copias, para que ustedes vean lo que ellos, ¿verdad?, practicaban. Gloria a Jesús. La mitología de los griegos y de los también egipcios. Ellos creían mucho en dioses. Sus prácticas estaban ligadas al culto de los dioses y junto con la poesía y la música eran elementos indispensables de la tragedia griega, donde la danza era una función de comunicación y cohesión social de la época en que, ¿verdad?, ellos estaban. Gloria al Señor.
Se recuerda cuando yo hablé, ¿verdad?, de la pantomima. Es algo similar, pero la danza es algo, ¿verdad?, que vamos a desarrollar. ¿Dónde fue que, verdad, se comenzó esto? Dice que dentro de la danza existe la coreografía, que es el arte de crear danzas. A la persona que crea coreografía se le conoce como coreógrafo. En español a veces medio, pero usted me va a entender. La danza se puede bailar con un número variado de bailarines que va desde solitario, en pareja o grupos, que es lo que estamos viendo en las iglesias. Pero el número, por lo general, dependerá de la danza que se ejecutará con el objetivo más estructurado de la idea del coreógrafo. Aquí vemos que el coreógrafo es el que, ¿verdad?, prepara la escena o el escenario. Después de la prehistoria, el ser humano ha tenido la necesidad de comunicarse corporalmente con movimientos que expresan sentimientos y estados de ánimo. Estos primeros movimientos rítmicos sirven de igualmente para ritualizar acontecimientos importantes como nacimientos, difunciones y bodas. En Egipto, las danzas fueron llevadas por los faraones en Grecia. Se hacían rituales de danza dedicados a los dioses del panteón griego. Estos bailes son reconocidos hoy en día como los orígenes del teatro contemporáneo occidental. También en Roma, la danza formó parte de las procesiones, festivales, celebraciones en los años 150 antes de Cristo. Eso estoy explicando de dónde provienen las danzas, que es lo que muchas iglesias están practicando, pero no se educan ni aprenden, y hay mucho material. Yo solo traigo un poquito. En el principio la danza tenía un componente ritual, celebrada en ceremonias fecundar, caza o guerra, o de diversa índole religiosa. Por lo tanto, el acompañamiento musical surgió en la danza más antigua, de modo que los antiguos egipcios atribuyeron el origen de la danza a la diosa Isis, que es una de las que está en el papel que usted vio, de quien se dice que observó que la música que acompañaban los rituales religiosos hacía que los participantes se movieran rítmicamente y llevaran estos movimientos a una medida proporcional. Todo esto, ¿verdad?, que ellos practicaban, usted va a ver luego que es lo que traen los judíos con ellos después que salen, ¿verdad?, de Egipto, de donde ellos fueron cautivos. Pero poco a poco yo voy a ir explicando. ¿Quién fue Isis? Ellos la conocían como la reina del trono. Era una diosa egipcia muy popular que se rendía culto por su poder mágico para sanar y proteger. Esa era su metodología. Era una maga poderosa de ese tiempo, considerada una hechicera. Para ellos, ella representaba la fertilidad, la maternidad y la muerte. Si usted va cogiendo el hilo de lo que es esto, usted va a ver que aquí hay muchas cosas satánicas. Pero la gente, como no quiere oír estas cosas que le sirven a Dios, prefieren la comodidad y poner algo que es adorar a Dios. Pero exactamente no están viendo a fondo que todo esto vino de la idolatría del pueblo egipto, donde estuvo cautivo el pueblo de Israel. Gloria al Señor. ¿Cómo entra la danza en el culto evangélico? En los pentecostales, en los protestantes, como le quieran llamar, de la iglesia de Dios. ¿Verdad? Dice que todo comenzó incubándose lentamente en la década de los 80. Cuando el surgimiento de las iglesias mesiánicas empezaron a judizarse, adoptando costumbres judías y enfatizando la imitación a los esquemas del culto hebreo en la iglesia.
fueron y trajeron la cultura hebrea a la iglesia, pero sin buscar a fondo qué verdaderamente practicaban los judíos y de dónde ellos aprendieron las malas costumbres que ahora mismo estamos viendo en la iglesia como una forma de adoración, pero no es algo que es bíblico ni agrada a Dios. Y yo voy a traer diferentes ejemplos para que usted entienda de lo que yo busqué. Muchos pastores y líderes de la iglesia cristiana han incluido la danza y el baile como un ministerio de adoración a Dios. Algo que no glorifica a Dios en nada ni es bíblico. Han confundido la expresión de júbilo y regocijo con la coreografía teatral. Ellos dicen que esto es una manera de adorar a Dios que la Biblia dice, pero yo le voy a explicar lo que yo conseguí sobre lo que es la danza, porque a veces, como decimos, a veces escuchamos, pero no sacamos el tiempo, como dice la pastora, de estudiar más a fondo de dónde vienen ciertas cosas que el enemigo está trayendo a la iglesia para entretener a la iglesia, no para crecimiento, sino, yo digo, para atraso espiritual. Como nosotros no somos judíos, aunque muchos están judaizando, que esa es la costumbre, que están metiendo las costumbres judías a la iglesia, no hay razón de imitar esquemas de la danza judía, ya que nuestra doctrina pentecostal nació sin esta práctica. Si vamos a estudiar la danza judía, no es nada comparado a lo que estamos viendo en las iglesias. Eso es así. Los hombres son los que bailan. Amén. Las mujeres si van a bailar es aparte y son cosas de boda y son cosas de festividades. No tiene nada que ver con la iglesia o en el templo. Gloria al Señor. La Biblia dice en Levítico 10:10, para poder discernir entre lo santo y lo profano y entre lo inmundo y lo impío, nosotros tenemos que escudriñar y buscar. Tenemos que entender que la danza hebrea era una expresión folclórica de la antigüedad que los hebreos aprendieron de la cultura egipcia. Usted sabe que la Biblia siempre habla que el Señor siempre reprendía al pueblo de Israel por estar practicando lo que veían de otras naciones, que no era agradable a Dios. Y este fue el problema, que ahora mucha gente están haciendo cosas que no son agradables al Señor en la casa de Dios, y Dios nos va a llamar a cuenta. Amén. Porque hay muchos, ¿verdad?, teólogos y muchos que dicen cosas diferentes a lo que ellos creen, pero nosotros vamos a hablar conforme a lo que está en la Biblia, lo que la Biblia nos está diciendo. Y de ahí usted va a tomar una conclusión si está bien o está mal. En todo caso, si tuviéramos algún evento especial que requiera una celebración de júbilo como nación o país, bien podríamos usar el folclore de nuestra identidad nacional, pero nunca en la liturgia de nuestro culto a Dios, y mucho menos si es una práctica que carece de fundamento bíblico o moda adaptada en nuestro tiempo. Porque están trayendo todas estas cosas que son de cultura. No es algo que está en la Biblia que nos dice a nosotros que nosotros tenemos que practicarlo. Y yo ahora voy a dar un ejemplo que aprendí algo cuando estaba estudiando esto. Y yo le voy a hablar del cojo de la almoza. La Biblia dice en Hechos 3:8, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo dando y saltando y alabando a Dios. Esta fue una expresión de júbilo y regocijo por el milagro que Dios le había concedido a este hombre. Dice, no hay ninguna cita que relacione la danza con el culto de la iglesia primitiva, ni aparece en las epístolas una referencia a ello. Tampoco hay referencia en la historia de la iglesia en los primeros 300 años que muestre la existencia que ninguna expresión relacionada a este hecho. ¿Sabía usted que la puerta de la almoza era una zona que consistía en otro patio porticado al lado, que se entraba a través de la puerta a la puerta al templo, donde llevaban cada día a este cojo y lo ponían allí, y a otros cojos,
para que pidieran limosnas a las personas que entraban en el templo. Y cuando el hombre vio a Pedro y a Juan entrar en el templo, les pidió limosna. Mientras yo estudiaba, estaban explicando que esa puerta era como que había un patio y de ahí al templo había un espacio. Pequeño pasillo. Eso quiere decir que este hombre no estaba actuando adentro de la iglesia, sino Afuera. en los áreas de afuera. Gloria a Dios. En los atrios. Tenemos que aprender, ¿verdad?, que Dios no está especificando algo que se practicaba en el templo o en las capillas que habían antes. Empezamos por el libro de Génesis. En el Antiguo Testamento no encontramos en el mismo ninguna referencia a la danza como una expresión cultural, aunque sí era practicada en los pueblos paganos, principalmente en la ciudad donde vivía Abraham, llamada Ur de los Caldeos, región en Mesopotamia. Ahí vamos a ver cómo, ¿verdad?, empiezan estas prácticas a tomar poder y erge en estos tiempos. Tampoco aparece en la época de Jacob, el cual Dios le llamó Israel. Pero después, cuando sus descendientes, sus 12 hijos, fueron cautivos en Israel, aprendieron costumbres y fueron absorbidos por las danzas egipcias. Ahí es que el pueblo de Israel empieza a conocer la danza y empieza a practicar lo que está viendo de otro. Por eso Dios siempre reprendía al pueblo: no se contaminen, no quiero que hagan esto porque eso no es lo que me agrada a mí. Gloria al Señor. Dice que durante los 430 años de cautiverio de los hebreos, absorbieron parte de la cultura egipcia, como la idolatría y las fiestas con las danzas, las cuales formaban parte del culto pagano a sus diversos dioses. Aquí estamos viendo el comienzo de la danza, lo que muchos practican en la iglesia, lo que muchos dicen que no es malo, que Dios está agradado con lo que nosotros estamos haciendo para Él. Pero esto tiene algo oculto que la iglesia va a aprender en esta noche, para que usted nadie lo engañe, ni para que usted diga: ay, qué lindo se ve. Pero qué edificación tiene esto para nuestra vida y para los oyentes y para el que viene a la iglesia buscando que Dios transforme su vida y que Dios haga algo que impacte su vida. Luego a ser libertados por Moisés de la cautividad, María, la hermana de Moisés, tomó un pandero y junto a las mujeres empezaron a danzar de regocijo. Ellos se pegan de estos textos. Cuando leemos Éxodo 15:20, que dice: y María la profetisa tomó el pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con pandero y danza, vemos que es una de las primeras citas que aparece en la Biblia en relación a la danza, y la misma tiene un contenido de fiesta y gozo más que de expresión de culto. ¿Por qué? Porque fue cuando ellos cruzaron el Mar Rojo y veían todos los egipcios como ¿verdad?, Dios los destruía. Ahí ellos no estaban en un templo adorando al Señor. Era una expresión de agradecimiento a Dios. ¿Ves cómo es que la gente confunde una cosa con la otra? Entonces no nos enseñan, o la gente nueva que está en el evangelio comenzando a entender que esto era algo diferente a lo que se está practicando hoy en día en los templos, que para mí parece más discoteca que otra cosa. Y yo nunca he ido a una discoteca y ni quisiera ir. Gloria al Señor. La primera evidencia de que la danza tomaba parte del culto egipcio y la adoración a los dioses la encontramos en Éxodo 32:19, que dice: y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Cuando el pueblo, guiados por Aarón, construyeron un becerro de oro
y empezaron a hacer fiestas con danza. Esto causó que Moisés se enojara y de la ira rompiera las tablas de los 10 mandamientos, porque se entristeció al descubrir que el pueblo escogido por Dios había absorbido la cultura pagana de Egipto y había hecho otro Dios tomando el lugar de Dios. Entonces, como una danza para mí, con lo que yo estoy viendo aquí en la Biblia, le puede agradar a Dios? Si el hombre de Dios, cuando vio al pueblo corrompido, la ira de Dios lo tomó y él lo que tenía en sus manos que era valioso lo rompió. Gloria al Señor. Aquí vemos que están confundiendo algo que no tiene que ver con la adoración a Dios. Porque ellos lo que hacían eran orgías y haciendo muchas cosas allí que no agradaban a Dios. No conectes una cosa que no agrada a Dios o que es de júbilo o una cultura o un rito de cultura y traerlo a la iglesia, porque entonces tenemos que traer todo lo que nosotros hacemos en nuestros países. Si somos puertorriqueños, pues vamos a traer la plena aquí. Si somos dominicanos, merengue o traer, ¿verdad? Dependiendo del país de que sea, y traerlo a la iglesia. Porque eso es lo que están diciendo, que eso no es malo. Pero a Dios no le agrada eso, porque eso es fuego extraño. Algo que no es conforme al corazón de Dios. Gloria a Jesús. La segunda referencia que se hace a la danza es cuando Jefté regresó a Mizpa de una batalla. Después de haber triunfado, su hija salió a recibirlo con júbilo y danza, con expresión de alegría. Cuando leemos Jueces 11:34, dice: entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija salía a recibirle con panderos y danza. Y ella sola, su única hija, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Cuando su padre regresó vivo, ella de agradecimiento salió a darle gracias a Dios. Entonces, ¿cómo es que la iglesia se confunde con lo como de danza? Pues eso es que te gusta bailar. Entonces quiere traerlo del mundo a la iglesia, porque eso es lo que la gente está trayendo, el mundo a la iglesia. ¿Qué usted hacía cuando no le servía a Dios? Bailar y danzarle en las discotecas y se emborrachaba y hacía lo que quería. Amén. Pues el diablo sutilmente ha traído eso a la iglesia. Y la iglesia tiene que despertar, porque amén, Dios no se agrada de eso. Amén. Dios no comparte su gloria con nadie. Estamos viendo que lo que la palabra dice aquí, la gente lo está interpretando a su beneficio. La danza no es para la iglesia. No es una actitud que debe tener la iglesia de Dios. Siempre que en el Antiguo Testamento se menciona la danza, es con relación a una celebración de victoria o está relacionada con hechos ocurridos en torno al pueblo de Israel como expresión de gratitud y alegría. No que está alabando a Dios en el culto, en comunión, no. Es una expresión de gratitud y alegría. La tercera referencia ocurrió cuando el rey Saúl y David derrotaron a los filisteos, y David mató al filisteo, causando que las mujeres de todas partes de las ciudades de Israel salieran a recibirle cantando y danzando con tambores, alegrías, sonojas, recibiendo a ambos de regreso a la victoria, diciendo: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Cuando leemos primera de Samuel 18, 8-7, dice: aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel, cantando y danzando, para recibir al rey Saúl con panderos y con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Estos hechos evidencian claramente que la danza era una expresión de júbilo y no era parte del culto en el tabernáculo. Veamos también que solo acontecía en todas las celebraciones judías, ya sea en fiestas memorables, como en bodas, victorias de guerra o fiestas que tenemos que recordar que la danza es una costumbre, que no es algo que se practicaba
en el templo para adorar a Dios. En ninguna manera, por más que quieran buscar los que saben mucha Biblia, no van a encontrar que eso es parte de la adoración a Dios. Negativo, gloria a Dios. David daba adoración de victoria. Eso muchos lo usan a David. La Biblia dice en 2 de Samuel 6, 14, 16, y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un éfod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta, o el chafar, como lo quieran llamar. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio y menospreció en su corazón a David, al rey que estaba saltando y danzando delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Aquí el rey David estaba demostrando una acción de gratitud a Dios por haber traído el arca a la ciudad de Jerusalén. No estaba en el templo. Esta expresión del corazón de David nos mostró que tenía una conexión emocional genuina con Dios. La esposa de David, Mical, no apreció la exuberancia, adoración de David. Ella pensaba que no era digno de un rey de Israel expresar sus emociones delante del Dios frente al pueblo. Frente al pueblo, no en la iglesia, afuera. Él venía brincando desde que venían trayendo el arca y danzando. Él no estaba en la iglesia. Entonces, ¿por qué usan a David como ejemplo? Porque no escudriñan las escrituras. Porque si usted va a la historia de este acontecimiento, David estaba brincando y danzando desde que venía con el arca trayéndola para Jerusalén. Pero la gente se pega de David. Y vamos a seguir hablando un poquito más de David luego. Dedicación del muro. La Biblia dice en Nehemías 12:27, para la dedicación del muro de Jerusalén buscaron a los levitas de todos los lugares para traerlos a Jerusalén para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterios y citaras. Una expresión de agradecimiento nuevamente. Nehemías construyó los muros de Jerusalén, que era una muralla, la cual era protección y un símbolo físico importante del establecimiento de los judíos como nación. Los levitas eran cantores y adoraban a Dios, pero todo lo que estamos hablando es expresión de alegría, de gozo, de lo que nosotros hacemos en nuestra intimidad con Dios en la casa. Pero vamos a hablar un poquito más de eso. Gloria al Señor. Gloria a Dios. En la dedicación buscaron a los levitas de todos los lugares para traerlos a Jerusalén a fin de celebrar la dedicación con alegría, himnos de acción de gracias, con cánticos acompañados de símbolos, arpas y liras. Un arpa. Gloria a Dios. La palabra liras es un arpa. Gloria al Señor. Entendamos que en esta época no había una escuela de danza, ni mucho menos un ministerio de danza. En ciertos momentos la danza dejó de ser una expresión cultural frente a hechos especiales para convertirse en una forma de llamar la atención o provocar al hombre. Porque eso, si usted mira la danza, yo he estado en sitios y a mí eso no me gusta para nada. Apagan las luces, a veces tiran hasta unos humitos. Ese humo que le ponen a los dramas y qué sé yo. Y hacen cosas que para mí eso no es alabar a Dios. Y yo le voy a explicar un poquito ya mismo por qué. Al hombre, ok. Cuando leemos Isaías 3:16 al 18, así mismo dice el Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido, con sus ojos desvergonzados, cuando andan van danzando y haciendo son con los pies. Por tanto el Señor arraerá la cabeza de las hijas de Sión y Jehová descubrirá su vergüenza. Aquel día quitará el Señor el atavio del calzado de las redecillas y las lunetas. Estas mujeres de Judá, solo pensaban en sus deseos egocéntricos, en ellas mismas.
la cual Dios le corrigió y le llamó la atención. ¿Usted cree que Dios le agrada que usted baile para entretener o provocar a otro? La respuesta es no, porque estas mujeres tenían un desorden. Eran bien desordenadas en la forma de ella vestirse, la forma que estaban en la cara, yo no sé qué era lo que se ponían, que no estaban siendo ejemplo. Eran unas desordenadas. Gloria a Jesús. Y como vuelvo y digo, son cosas que no agradan a Dios. Ninguna acción, y estamos hablando de la danza, ninguna acción aprendida o ensayada procede de una experiencia espontánea, perdón. Es necesario diferenciar lo que es de la carne y lo que es del espíritu. Una danza no es del espíritu, por más que me digan que sí. Santo. Porque es algo aprendido, no es algo espontáneo. Porque cuando Dios te toca, tú lloras, tú brincas, tú haces 20,000 cosas, pero es Dios bregando en tu vida. No es un coreógrafo diciéndote tú vas. Cuando tú te pares de frente, toditas tienen que hacer lo mismo al mismo tiempo. No, yo no danzo igual que el hermano Guarioné, ni hablo la misma lengua que habla mi hermana Berenice. ¿Por qué? Porque Dios es único y es diferente a las cosas que el hombre quiere imitar o que el diablo quiere traer a la iglesia para confundir. Gloria. Mientras yo estaba estudiando, encontré algo interesante en Jueces 21, 19 y 23 sobre la danza. Y dice, y estad atentos cuando veáis salir a las hijas de Silo a bailar en coros, salid de las viñas y arrebatar cada una mujer para sí de las hijas de Silo, idos a tierra de Benjamín. Y los hijos de Benjamín lo hicieron así, tomándolas de entre las que danzaban, se fueron y volvieron a su heredad y edificaron las ciudades y habitaron en ellas. Esta fue la tribu de Benjamín. Secuestraron a las mujeres de Silo mientras ellas estaban danzando. Dime, ¿cómo tú puedes decirme a mí que danzar es algo que agrada a Dios y que te va a llevar a una comunión, cuando estos hombres aprovecharon esta ocasión para robarse a estas mujeres, las secuestraron? Mientras ellas estaban en una fiesta danzando entre las viñas, ellos vinieron y como otros no quisieron darle mujeres, ellos fueron y secuestraron todas estas mujeres. Los hijos de Benjamín emboscaron las viñas para arrebatar mujeres de las hijas de Silo. En Jueces 21, 25 se dice que en estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía bien. Los israelitas abandonaron a Dios e hicieron lo que era correcto en sus propios ojos. Entonces la gente dice, no, que la danza, Dios está en la danza. Hasta le han puesto el ministerio de las danzas. Sí. Antibíblico. Todo, tú oyes y te dicen que ropa vestir y un montón de cosas. Yo dije, wow, Señor. Y nada tiene que ver con lo de Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas. Si amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, ¿por qué la gente no está guardando el mandamiento de Dios? Si esto es antibíblico. La danza está siendo mal interpretada. Recuérdese que la Biblia fue traducida del hebreo al español y hay muchas palabras que tienen diferentes significados y yo le voy a decir otro significado que yo encontré de la danza ya mismo. Además, la danza dentro del culto nos ayuda a las presentes a concentrarse en la adoración porque produce distracción. Imagínate. Ellos dicen que eso es para alabar a Dios, pero tú ves las mujeres brincando para aquí y para allá, y cómo tú puedes concentrarte. Mira, así. Y así es que danzan los judíos. Gloria al Señor. En círculo, porque tampoco hacen lo que las danzarinas hacen en las iglesias. Los judíos no danzan, ellos así en círculos brincando. Si usted la busca en YouTube, ustedes van a ver que es bien diferente y no va a haber ni una mujer en esas danzas. Ellos solos, varones y niños. No hay mujeres. Gloria al Señor. Y eso lo que hace es distraer
al pueblo. Porque ¿cómo tú vas a alabar a Dios si tú estás pendiente a los que están brincando aquí al frente? ¿Cómo tú vas a...? Ni ellos ni siquiera alaban a Dios porque tienen su boca cerrada. Y Dios dice que todo el mundo tiene que abrir su boca y alabarle. Ellos no están alabando, ellos lo que están vendiendo es el cuerpo. No están dando ningún tipo de adoración como manda la palabra de Dios. Y más, imagínense, quiero adorar a Dios, pero estoy pendiente a los movimientos que hacen el grupo de danzarinas que están al frente de la iglesia. Y ellas brincando para aquí, y ellas haciendo así. Parece que lo que están haciendo es un ritual. No alabando a Dios. Porque Dios nos manda a alabarle con nuestra boca, así, con nuestro cuerpo, pero no en esa manera. Gloria al Señor, aplaudiendo, moviendo nuestras manos, pero que abre con tu boca. Fruto de labio, yes. Gloria a Dios. Esto no es lógico, pues desconcentra a las personas del objetivo esencial del culto, que es reflexionar, orar y alabar al Creador. Todo eso saca del contexto lo que ellos quieren enseñarle a la iglesia. Tus obras tienen peso ante Dios. La Biblia dice, Romanos 14:12, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Si tú sabes que algo no le agrada a Dios y lo practicas, tú vas a darle cuenta a Dios de tus malas acciones. El Señor le está enseñando al pueblo. Lo que pasa es que el pueblo busca la comodidad, lo que le gusta la carne. Eso. Si hay gente que usted puede ver muchos videos y tú ves la gente como para mí son payasos, que si bailando, que si haciendo un montón de cosas. Y yo digo, eso no es alabar a Dios. Están confundidos, han perdido la esencia de lo que es una adoración a Dios genuina, que conmueva a Dios y que lo haga levantar de su trono. Eso es lo que la gente tiene que aprender. Gloria al Señor. No considero la danza un pecado ni una herejía dentro del contexto cultural, pero no veo fundamento bíblico para añadirle al culto de adoración en torno a eventos especiales que no tenga con fin la adoración a Dios. Si usted lo quiere hacer, hágalo fuera de la iglesia, no en la iglesia. Gloria al Señor. El diablo es astuto para desviar a la iglesia verdadera de la distracción por medio de diferentes entretenimientos fabricados por los hombres para atrapar y atraer a la gente a la iglesia. Ellos se creen que con estas prácticas la iglesia se va a llenar. ¿Cómo la iglesia se va a llenar si una danza no va a traer liberación? Una danza no va a cambiar el hombre a conocer quién es Dios verdadero. Lo que va a decir, ay, para eso me quedo en mi casa, eso lo veo en la televisión. Porque la danza no trae nada que edifica. Nada, hermano, nada. Gloria al Señor. Dios no comparte su gloria. La Biblia dice en 1 de Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Esas prácticas son del mundo. El que le gustaba bailar y ve eso va a querer estar también en el de esto de la danza, en el ministerio. Porque lo que quiere es menear y eso provoca. Y vamos a hablar un poquito de eso, de la danza y lo que provoca. El Pentecostés no nació con este tipo de práctica, pero hemos visto que las han ido sometiendo útilmente, sin contar con la congregación y sin un sustento bíblico. No hay ningún texto que me pueda decir alguien ahí que la danza alaba a Dios en ninguna manera. La danza no glorifica a Dios. Veamos que en el Nuevo Testamento solo se menciona la danza 2 ocasiones específicas y no tiene nada que ver con el culto a Dios. Gloria a Dios. Primera referencia sobre la danza ocurre en Marcos 6:22. Entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes, a los que estaban con él en la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras, que yo te lo daré. Cuando la hija de Herodías entró danzando delante del rey Herodes, fue para pedir la cabeza de Juan el Bautista. Dime tú, ¿qué adoración hay ahí para Dios? Cuando ella lo que estaban premeditando era una muerte.
Wow, qué bueno. algo diabólico, algo sensual. Ah, Porque eso es lo que es la danza, es algo sensual que llama la atención. Porque están los movimientos del cuerpo. yes, yes. Imagínense. Wow. La segunda referencia sobre la danza ocurre en Lucas 15:25. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Esto ocurrió cuando el hijo pródigo regresó a la casa de su padre, el cual hizo una fiesta a su hijo menor, y el hijo mayor se quedó trabajando con su padre, y escuchó de lejos la sinfonía y el bullicio de la danza, porque su padre estaba celebrando una fiesta por la llegada de su hijo. Una expresión de gozo. Vemos que el padre estaba contento que su hijo había llegado de vuelta a su casa. Ay, santo. Y por eso que estaban las danzas y el bullicio de la música, porque era una costumbre que tenían los judíos. Y malas mañas que también trajeron de Egipto. Gloria al Señor. En el Antiguo Testamento lentamente introdujeron símbolos religiosos. Que en la iglesia también, yo traje esto porque en la iglesia también están trayendo esto, y esto no es bíblico tampoco. Santo. En el Antiguo Testamento lentamente introdujeron símbolos religiosos como la estrella de David. Tú ves la gente con los collares, con una estrella bien grande de David, lo cual no se menciona ni aparece en las antiguas monedas acuñadas por el pueblo de judíos. Un símbolo de paz, de equilibrio, emblema que pudo tener su origen en un amuleto Santo. mágico, pagano, un talismán protector del judaísmo en esa época. Ellos hablan, hay dos leyendas, pero yo no quise traer mucha información, pero usted puede buscarla. Tienen una leyenda de David y una de Salomón, porque Salomón tenía un anillo y David y que tenía esa estrella, pero si usted va, la estrella, todo el mundo dice la estrella de David, pero la estrella tiene 6 puntos y eso lo usan también los brujos. Santo. Si usted busca y estudia, Wow. eso lo usan los masónicos, los magos y los brujos. Padre. Esa estrella, póngase a buscar, que mira lo que el diablo está trayendo a la iglesia. Y dice que los judíos en esos tiempos no usaban esa estrella. Que eso vino después. Pero dice que no se encuentra en la literatura rabínica, pero que este símbolo no era de los judíos, Ay, Padre. ni en la Edad Media tampoco. Eso después fue que lo vinieron a meter en la religión judía, que hablan de la estrella de David. Pero si usted va a fondo, todo esto tiene cosas satánicas y cosas de que el enemigo útilmente ha traído a la iglesia. Padre. Porque esos 6 puntos de esos 2 triángulos juntos no tienen que ver con la estrella de David como lo pone. Por eso el enemigo pone las cosas bonitas para dormir al pueblo. Y yo he visto mucho con esa estrella bien grande así, una cadenota. Yo soy pentecostal y yo soy cristiano, pero váyase al fondo de la historia. ¿De dónde salió esa estrella? El kipá, ¿qué es esto? Páselo por ahí. Oye, la estrella, míralo aquí. Esto está bueno. Porque hay muchas iglesias que han traído esta costumbre a la iglesia. Pero todo esto es costumbres de esa nacionalidad. Santo. Dice que el kippah o el solideo en el judaísmo se usa solamente para orar en lugares de servicios religiosos. Y esto solo lo usan los hombres judíos. Y tú ves muchas iglesias, tú vas la gente con los mantos puestos, los gorritos, eso. Pero eso es una cultura. Amén. Usted está siguiendo una cultura, no es lo que dice la Biblia. Entonces tenemos que salir de ese rol, que nosotros no podemos estar imitando todas las culturas que vengamos y traerlos al templo. Amén, Señor. Porque ellos sean judíos, no, eso es su cultura. Y ellos tienen muchas cosas, entonces nosotros vamos a practicar todo lo que ellos están haciendo, no. Santo. La kippah se escribe como honra a Dios.
No sé por qué la iglesia ha implementado estas normas cuando solo son costumbres de los judíos, varones y niños solamente. No está en la Biblia ni su uso no proviene de un mandamiento, sino que se ha arraigado con el tiempo por el Imperio Romano Germánico para identificar a los judíos entre los siglos XII y XVII. Pero yo tuve mucha gente con los mantos, con el kipe ese puesto, y si los dejan yo no sé qué más van a traer a la iglesia, pero tenemos que estar, ¿verdad?, con la expectativa. El talí es un manto de oración judío que los hombres llevan debajo o encima de la ropa. Y eso tiene un significado. Vuelto a recalcar que estas prácticas son culturales, con motivos de recordatorio de los mandamientos, compromiso y lealtad a Dios. Su origen reside en el pasaje de la Torá, en Números 15, 37 al 41, porque los judíos, ¿verdad?, tienen sus costumbres y son bien fieles en lo que ellos, ¿verdad?, creen en su cultura. Gloria al Señor. El shofar, como también le dice la trompeta, que muchas iglesias lo usan todo el tiempo. Eso es todo el tiempo el shofar. Se empezó a usar como instrumento musical para anunciar el inicio de las fiestas del Año Nuevo judío, para convocar a la guerra cuando los exiliados de Israel regresaban a la tierra. Estas trompetas eran hechas de cuero de carnero que se usaba para llamar a la guerra en el Antiguo Testamento, pero en la época del Nuevo Testamento no se usaba ni siquiera por los judíos. Exacto. Estos son, ¿verdad?, cosas que han traído. Las iglesias evangélicas añadieron las vestimentas y las danzas hebreas, banderas y paños también como parte del vestuario. Si usted mira, ellos usan un vestuario, tienen paños, tienen abanico, tienen pandero, tienen muchas cosas que ellos han implementado. Y colores también. Gloria al Señor. Las banderas y los paños de colores dan un sentido tipológico, creándose toda una cultura que no obedece a ningún hecho bíblico o histórico en la iglesia primitiva. Todas estas costumbres que están trayendo y que si los colores, que si tienen que ver con Dios, no. Ellos buscan cosas para justificar lo que ellos están practicando. Los colores de la bandera son una simbología sacada del contexto histórico de la Biblia. Estas banderas de colores promueven la homosexualidad. No me sale. Y la santería, con el propósito de seducir y encantamiento, trayendo fuego extraño a la adoración a Dios y dándosela a las entidades diabólicas. Todo esto que las iglesias están haciendo no es para adorar a Dios, es trayendo los demonios y la malicia y el diablo a tomar control de las mentes de los hermanos y de cualquier visitante que está en la iglesia. Porque si usted se pone a buscar, los santeros hacen las ruedas así y bailan y brincan con paños y hacen todas esas cosas. Pues usted tiene que entender que esta danza que está trayendo el enemigo a la iglesia es trayendo lo diabólico de allá afuera a la casa de Dios para cauterizar la mente del creyente. Gloria al Señor. Según Jamieson Faucet, la palabra danza en el idioma hebreo significa mashuf. Afirman que el Salmo 149:3 y el Salmo 154 hacen alusión al instrumento musical y no a la danza. Según este judío, creo que es judío, que se dice, este hombre estudioso se puso a estudiar sobre la palabra danza en los salmos. Sabemos que los salmos son poemas,
No se sabe quién lo escribió tampoco. Dice que Samuel Bachiochi, un erudito, dice que el Salmo 150 menciona la lista de 8 instrumentos musicales que se utilizan en la alabanza a Dios. Por lo tanto, es razonable concluir que Shuf se refiere a otro instrumento musical que forma parte de esa lista de instrumentos y no la danza. Cuando usted ve la palabra danza, él le está diciendo que ese es un instrumento también que se usaba en esa época, Santo. que se llamaba ese nombre que le dije. Dice, la versión inglesa, King James, tiene una referencia marginal donde traduce la palabra hebrea, Mashov, de Salmo 149.3 y Salmo 154 como un pipe, que es una pipa instrumental. Ay, padre. Están explicando que la gente se basa mucho que si la danza es que Dios quiere que los hermanos dancen. A fondo, muchos estudiosos dicen que eso era un instrumento en esa época, que se le llamaba así, y según fueron traduciendo el lenguaje, pues cambió el sentido. Entonces, nosotros vemos danza, pues vamos a bailar. Pero tenemos que, ¿verdad?, buscar y educarnos. El lenguaje figurativo nos invita a cantar sobre nuestras camas. Salmo 149:5, lo que implica claramente que no se refiere directamente al culto en el templo. Además, se nos invita a alabar a Dios con espadas de 2 filos en las manos y un contexto de guerra. Como la Biblia dice eso, pues vamos a traer las camas a la iglesia también. Y vamos a alabar a Dios en las camas. Vamos a coger la espada, porque eso es lo que está diciendo Salmo. Porque ellos se pegan que la danza. Ok, vamos a danzar porque el Salmo 150 dice que dancemos. Pues entonces, Salmo 149 dice que traigamos las camas. Eso no es lo que Dios quiere decir. Que en todo tiempo, en cualquier lugar donde usted esté, usted tiene que tener una mente de adoración. En el trabajo, en la cama, donde quieran, en medio de batallas y luchas, que usted esté ahí pensando en Dios todo el tiempo. Salmo 150 también es altamente figurativo, ya que nos invita a alabar a Dios en el firmamento, un lugar donde no podemos ir. ¿Y por qué ellos no dicen nada de eso? Nada más dicen, no, vamos a danzar. Pero nosotros no podemos ir al firmamento, es que todo el tiempo tenemos que estar adorando y glorificando a Dios. ¿Por qué? Porque los salmos son poesía. Son poesías. Entonces la gente tiene que entender que tiene que orar y pedirle a Dios que nos dé. ¿Qué dice la Biblia? El pueblo perece por causa de conocimiento de su palabra, porque no quieren sacar el tiempo para estudiar. Quieren que otro le dé pamplina que no son lo que dice la Biblia. Y por eso es que hay mucho espagueti en la casa de Dios. Por eso es que hay muchas cosas, mucho fuego extraño confundiendo al pueblo. Y por eso cuando alguien viene a un sitio y le hablan estas cosas, montan una trompa y dicen, ay no, pero en la otra iglesia que yo estaba haciendo. No, hermano, aprenda a salir del error. Aprenda las cosas que a Dios no le agrada. Y bíblicamente, por la Biblia te lo estamos probando, que la danza no era algo que se practicaba en el tabernáculo, donde en el tabernáculo quien nada más entraba era el sacerdote, una vez al año. ¿Y cómo yo voy a estar bailando aquí? Unas cosas que no agradan a Dios. Y muchos disparates que todavía están surgiendo en la casa de Dios. Estos 2 salmos no son una invitación a danzar en los cultos de adoración, sino que son un llamado a alabar a Dios donde quiera que nos encontremos. Hasta en el baño bañándose usted puede cantar y adorar a Dios. Amén. En todo lugar, en el trabajo, en la calle, en el supermercado, en la cita médica, donde el doctor, donde quiera. Eso es lo que los salmos están diciendo, que es continuamente una adoración a Dios, aún en tu cama. No la traigas a la iglesia, ni coja una espada, porque yo creo que salimos todos corriendo. Gloria a Dios. Somos el remanente pentecostal que no aceptará los cambios en nuestra doctrina. Una danza, no expresa lo que
¿Qué quiere Dios de ti? Santo. Porque tú no abres tu boca, tú lo que estás moviendo es el cuerpo, los huesos. Go ahead. No estás adorando a Dios con eso. Una danza no lleva al arrepentimiento. Santo. La gente que ve eso, lo que están en los sentimientos, tú lo que estás revolcando las emociones Santo. carnales del ser humano, Vive. que eso es lo que le gusta a la carne. Una danza nos hace más como Cristo, no nos hace más como Cristo, Vive. para mí nos aleja. Una danza solo entretiene, para mí eso es un entretenimiento. Eso no me motiva a mí a alabar a Dios. Porque yo estoy pendiente a que Él se está moviendo para aquí, aquella para allá, Yes. los colores, que si la luz apagada, que si el humito. Eso no es algo que te lleva a una conexión con el Espíritu. Oye, los pueblos. Una danza es una expresión de gratitud. Afuera. Algo pasa y tú le das gracias a Dios y si brincas o levantas las manos, pero no aquí. Aquí es el Espíritu Santo ministrando a tu vida, Santo. tocando tu interior, tu alma, lo más íntimo de ti. Una danza no edifica, no te va a edificar porque no te está diciendo nada. La gente está callada con una música prendida y brincando para aquí y para allá como las ovejitas cuando están en el campo, corriendo del lobo, huyéndole al lobo, corriendo para aquí, corriendo para allá, sin ningún significado, aunque quieran decir que sí. Una danza no habla del Señor, no está dando ningún mensaje. Una música que están poniendo al fondo, eso no es hablarte de Dios. La palabra es lo que te enseña, lo que te redarguye, lo que te cambia, lo que te transforma, lo que te hace dar un agradecimiento al Señor. Aleluya. Gracias, Rey. Una danza no dice quién es Dios. Ay, santo. Una danza te está diciendo quién es Dios cuando la gente está moviéndose. Tú no estás entendiendo, ¿ok? Tú estás oyendo la música al fondo, pero no te está diciendo de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que nosotros enseñemos al que venga a la iglesia cuál es el propósito de nosotros estar aquí. Ay, santo. Una danza no muestra los atributos de Dios tampoco. Una danza no te va a llenar con el Espíritu Santo. Una danza no te va a hacer llorar. Una danza no te va a cambiar el dolor que tú traíste, tu carga, tu guerra, tu amargura, Yes, amén. tu enfermedad. Nada de eso una danza lo va a quitar. Una danza no predica. Ay, santo. El que te diga que la danza está ministrando y predicando, no. Santo. Si todo el mundo está con la boca cerrada moviendo más que el cuerpo, no hay nada que edifica. Gloria al Señor. Una danza no liberta al cautivo. No va a libertar a nadie. La palabra es la que liberta. Cuando predica la palabra imparte al corazón y penetra y transforma la vida. Gloria al Señor. Aleluya. Una danza no sana el corazón. Es Dios. Cuando la persona está escuchando y que le dicen Dios te ama, Dios puede cambiar tu vida, Dios transforma, Dios puede hacer algo en ti que nadie en el mundo puede hacer por ti. Aleluya. Gloria al Señor. Esto está bueno, gloria a Dios. Una danza no da gozo inefable. Una danza no te va a dar el gozo que Dios te da. Cuando tú abres tu boca y tú le dices, Señor, te doy gracias. Cuando tú entras por los atrios y tú sientes esa alegría de que tú estás en la casa de Dios con un propósito de provocar a Dios y adorar su nombre. Aleluya. Una danza no transforma al hombre. La palabra, Wow. cuando la escucha, hace el cambio y transforma. Cuando un Dios te bendiga, mira, Cristo te ama. Dios puede cambiar tu manera de tú caminar en ese mundo. Vas a tener problemas y dificultades, pero cuando Dios viene a tu vida, hay una diferencia inmensa. Santo. Una danza no limpia de pecado. Gracias, Señor. La danza no va a limpiar al hombre de pecado. El llamamiento. Vive. Dios te llama. Ven, búscalo. Arrepiéntete de tus pecados. Una danza no está trayendo ese impacto al corazón del hombre. Gloria a Jesús. Aleluya.
La palabra dice en 1 de Corintios 14:26, cuando os reunéis, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación y tiene interpretación. En el culto a Dios solo se debe practicar la oración, la predicación, el evangelismo, las ofrendas y las alabanzas. Ese es el único propósito. Así que aprendamos en esta noche, ¿verdad? Que la danza no es bíblica y no edifica. El que lo quiera hacer tendrá que darle cuentas a Dios. Pero si usted escucha esto y sigue practicando la danza, no tendrá perdón, porque Dios le llamó la atención y le dijo que eso no le agrada a él, que está buscando a alguien que confiese su nombre, que abra su boca y le diga que él es rey, que él se merece toda la gloria y toda la honra. No una danza hecha por hombres, sino dejar que el Espíritu Santo toque tu vida y te saque a bailar, pero que sea el Espíritu Santo, no la carne. Porque cuando el Espíritu Santo entra en tu vida, es algo diferente. Son unos ríos de agua viva que no hay explicación. Y tú estás consciente de lo que tú estás experimentando, pero Dios es el que está controlando tu ser. Él es el que te está llenando, fortaleciendo. Porque eso es lo que hace el Espíritu, fortalecer al que le sirve a Dios. Una danza no hace nada de eso, hermano, nada, absolutamente nada. Aprenda que aunque usted vea eso, ore por esas personas que están en ese rol y háblale a Dios que un día no muy lejano ellos puedan salir de ese rol, porque Dios ama a su pueblo y no quiere que el enemigo siga engañando a la iglesia. Esas prácticas no las practique más. Si usted conoce un familiar que practica eso, háblele, aconséjele, dígale que eso no es una forma de adorar a Dios. Esos son ritos y culturas de otro país que han implementado en la iglesia, que son erróneamente, ¿verdad?, traídas. Gloria al Señor. Pero como digo, todo esto lo trae el enemigo para traer frialdad a la iglesia, para que el pueblo se muera y para que el diablo gane ventaja en nuestra vida como creyente. Dios le bendiga, y la pastora. Gloria al Señor. Gloria.